Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica. Estamos profundizando en el conocimiento de nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica. La vez pasada hablábamos sobre la revelación y cómo tenemos que responder a esa revelación mediante la obediencia de la fe. Pues bien, mis hermanos, el tema de hoy es sobre esa fe. Y para profundizar más, para no pasar de largo sobre este tema, he decidido mirar algunos conceptos sobre la fe de la Constitución Dogmática Filius Dei del Concilio Ecuménico Vaticano I. Bienvenidos. Para profundizar sobre la fe, la idea que debemos tener de la fe, nos ilumina hoy la palabra de Dios. San Pablo en su carta a los Romanos, el comienzo de esta carta hermosa de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 6, nos dice lo siguiente: Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo nacido por línea carnal, del linaje de David, y constituido por el Espíritu Santo Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección, Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para poder profundizar en esta idea de la fe, vamos a retomar del video pasado el numeral 143. Así que los invito a que recordemos aquello que es la obediencia de la fe. Recordamos que por la fe el hombre se somete completamente con su inteligencia y su voluntad, las potencias del alma, ¿se acuerdan? La Sagrada Escritura entonces nos llama a la obediencia de la fe, a esta respuesta que el hombre da a Dios, el cual sale a nuestro encuentro por medio de su revelación. Esto nos lo dice el numeral 143 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces partimos de esta idea de la obediencia de la fe para estudiar sobre la fe. Y miremos esta Constitución Dogmática Filius Dei, es decir, Hijo de Dios, del Concilio Vaticano I. Este documento nos presenta algunas afirmaciones muy importantes que he querido compartir con ustedes. Una primera afirmación es que el hombre depende totalmente de Dios como su creador y su Señor. Pensemos en eso. ¿Acaso alguno de nosotros ha pensado que puede hacer lo que le provoca? No, dependemos absolutamente de Dios. Si Dios no pensara en nosotros, desapareceríamos inmediatamente. Dios está pendiente en todo tiempo, en todo lugar. Dios no duerme, como dice la hermana Glenda. Dios no duerme. Otra afirmación: la razón creada, o sea, nuestra inteligencia, está completamente sujeta a la verdad increada. Esto echa por tierra, pues, a todos aquellos pensadores que dicen, como Nietzsche, que Dios ha muerto. Imagínense esa cosa tan absurda, ¿no? La razón creada, es decir, nuestro pensamiento, nuestra capacidad de razonar, está sujeta a la verdad increada. Es decir, estamos sujetos totalmente a Dios. Dependemos de Él, como decíamos anteriormente. No nos podemos salir de ahí.
Es como el pez que quiere vivir fuera del agua. No puede. Está limitado porque su medio es ese y nuestro medio es Dios mismo. Estas afirmaciones de Filius Dei traen algunas consecuencias. He querido traer estas. Nos corresponde rendir a Dios, que se revela, el obsequio del entendimiento y de la voluntad por medio de la fe. Es decir, nosotros nos desbordamos, o debiera ser esa la respuesta, desbordarnos de amor delante de ese Padre amoroso, corresponderle a su divina revelación, a Él que ha querido venir hasta nosotros, hacerse presente en nuestras vidas, manifestársenos amorosamente, pues nos corresponde el obsequio, es decir, regalarle de nuestra parte nuestro entendimiento y nuestra voluntad, como adorándolo, como poniéndolos de rodillas delante de Él, con nuestro entendimiento y nuestra voluntad por medio de la fe. Otra consecuencia que tiene el hecho de depender absolutamente de Dios es que la Iglesia profesa que esta fe es principio de salvación humana. Mis hermanos, yo personalmente hago estos videos porque estoy buscando mi salvación. Yo no estoy monetizando ni estoy ganando dinero con estos videos. No, lo hago porque me motiva, en primer lugar, una cuestión que podría ser un pensamiento egoísta. Quiero mi salvación eterna, pero también quiero la de ustedes, mis hermanos. Y por eso les comparto estos conocimientos. Con todo gusto lo hago porque quiero que todos, ustedes y yo, nos encontremos un día frente a Dios en el cielo. Definitivamente, eternamente en el cielo. Tú y yo. Eso es lo que busco y eso es lo que me motiva a hacer estos videos. Entonces, la Iglesia profesa que esta fe es principio de salvación humana. La fe, como va a decir la carta a los Hebreos, sin fe nadie puede agradar a Dios. Y si uno no agrada a Dios, pues su salvación está en grave peligro de perderse. Mucha gente insensata en su pensamiento cree que por sus propias fuerzas consigue todo, incluido la salvación eterna. Cree que se la merece porque sí. Y todo es un don, todo es gracia de Dios. El mero hecho de que tú y yo seamos cristianos católicos es el mayor regalo que hemos podido recibir de Dios. Por eso vale la pena profundizar en esta doctrina, porque Dios ha querido llamarnos a ser cristianos católicos, pero a todo el que se le da se le exige. Eso lo dice el Evangelio también. Entonces, por eso debemos compartir nuestra fe. La fe es una virtud sobrenatural. No viene de nosotros, yo tengo fe, yo creo. No, la misma fe que se necesita para no creer en Dios es la misma fe que se necesita para creer que sí existe. Y esa fe, pues, es una virtud que no es natural, que no tenemos por nosotros mismos. Un animalito no tiene fe. Entonces, es un don, es un regalo poder creer. Y viene con la ayuda de la inspiración y de la gracia de Dios, porque todo es gracia delante de Dios. Creemos entonces como verdadero aquello que Dios ha querido revelarnos. Vuelvo y digo, porque Él es la verdad, no es una verdad, es la verdad misma. La esencia de Dios es la verdad. Dios no me dice la verdad, Dios es la verdad. Por eso, todo aquello que me ha revelado lo creo como verdadero y a nosotros nos corresponde cooperar con esa verdad obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es esto de que los signos se adecúan al entendimiento?
A veces, para poder creer, necesitamos ver signos, así como los exigió Santo Tomás. Hasta que no meta mis dedos en los agujeros de los clavos, hasta que no meta mi mano en su costado, no lo creo. Pues bien, a estos signos los llamamos milagros también. Y vemos que Dios coopera con milagros. Los profetas, como Moisés y el mismo Jesús, obraron muchos milagros y pronunciaron profecías de tal manera que la fe se sustenta a la razón mediante los signos visibles e irrefutables. Eso, recordemos el final del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, 20. Jesús envía a sus discípulos a predicar, pero nos dice el Evangelio que salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra, es decir, el Evangelio que ellos anunciaban, con las señales que les acompañaban, es decir, con los milagros que hacían los apóstoles. Entonces los milagros no son un espectáculo, no es algo para, no sé, como si fuese un circo. No, para llamar la atención. Sí buscan llamar la atención, pero es para buscar la conversión de todos nosotros. Muchas veces Dios obra en nuestras vidas un milagro para que nos convirtamos. Esa es la razón de ser de los milagros. Buscar nuestra propia conversión. Y qué triste cuando ocurren milagros en nuestra vida y nuestro corazón continúa duro como una piedra. Eso es decepcionante para nuestro Dios, que obra sus portentos buscando nuestra salvación y nosotros la rechazamos voluntariamente. Muchos creen que tener fe es una debilidad, que es algo así como lo contrario a una virtud. Y dice aquí que la fe no es un movimiento ciego, no es algo que, como diría Carlos Marx, constituye el opio del pueblo. Es decir, la fe es algo así como un dopaje a nuestra realidad. No, un cristiano vive su realidad mirando el cielo con los pies bien puestos sobre la tierra. Entonces, la fe no es ciega. Nadie puede aceptar la predicación del Evangelio para alcanzar la salvación sin la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo, que es quien da la facilidad para aceptar y creer en la verdad. Mucha gente ha escuchado el Evangelio, pero no cambian, no creen. Y es que ese es un don de Dios, ¿sí? Un don que hay que pedir abundantemente. Si tú, hermano, no crees, pues estás en graves problemas, porque de la fe depende la salvación eterna. Si no tienes fe, si no crees en Dios, arrodíllate, pídele a ese Dios que te conceda este maravilloso don de la fe. En el momento en que tú te arrodilles, Dios, por su infinita bondad y misericordia, va a suscitar la fe y vas a empezar a creer. Haz la prueba. Entonces, también podemos hablar de que la persona se puede resistir al movimiento de la gracia y condenarse voluntariamente. Que no sea ese tu caso, que Dios nos libre de la condenación eterna por la falta de fe. De aquí necesariamente se desprende una consecuencia. Deben ser creídas con fe. Decimos que deben ser creídas con fe divina y católica todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y que son propuestas por la Iglesia para ser creídas como materia divinamente revelada. Hay una cierta ir en contra de las verdades de la Iglesia. Y se critica a la Iglesia. Es que esos dogmas, y sacamos tratando de echar abajo, yéndonos en contra
de la fe, de las verdades de la fe que la Iglesia nos propone, pero es que son verdades que la Iglesia guarda y transmite fielmente. No son ideas ni del Papa ni de los obispos. Es Dios mismo que por medio de la palabra de Dios y de la divina tradición ha transmitido a lo largo de los siglos para que todos nosotros las creamos y las tengamos por ciertas y verdaderas. La Iglesia es una mamá que comparte sus riquezas con todos nosotros, pero podemos resistirnos a creerlo. Y por eso hay tantos detractores de la Iglesia. En la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 6 está escrito lo siguiente: sin la fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, nadie puede alcanzar la justificación si no tiene la fe. ¿Qué es eso de la justificación? Justificar viene de justo. San José, por ejemplo, era hombre justo, así lo llama la Biblia. ¿Qué significa ser justo? Justo es hacer justamente la voluntad de Dios. Ni más para allá, ni más para acá, sin desviarse a derecha ni izquierda, sino justamente. Algo que queda justo en mecánica es algo que entra perfectamente en su sitio y no tiene holgaduras, no tiene para dónde moverse, entra justamente. Pues bien, es un portarse así delante de Dios, justamente como Él quiere. Por tanto, nadie puede alcanzar esta justificación si no tiene la fe. Para poder abrazar la verdadera fe y perseverar en ella, Jesús, que es Dios mismo, fundó la Iglesia y la proveyó de autoridad como custodia y maestra de la palabra revelada. Es así que Jesús, al fundar la Iglesia, provee con notas claras de su institución para que pueda ser reconocida por absolutamente toda la creación. Por eso, la Iglesia es una institución permanente, atacada primero desde fuera y actualmente, desafortunadamente, desde dentro por agentes del mal infiltrados para desacreditarla. Por eso encontramos hoy tantos escándalos en medio de nuestra Iglesia. ¿Y por qué es tan atacada? Justamente porque es la verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es que al ser nuestra Iglesia católica, la verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pues únicamente a esta Iglesia católica pertenecen todas aquellas cosas que han sido dispuestas para la evidente credibilidad de la fe cristiana. Vemos en la Iglesia Católica a lo largo de sus 20 siglos su admirable propagación. ¿Cómo se ha propagado la fe? Pensemos en cómo llegó la fe, por ejemplo, a nosotros, el continente americano. Corresponde también su sobresaliente santidad. La cantidad innumerable de santos, de doctores de la Iglesia, es increíble. Su fecundidad, cómo se transmite la fe. Su unidad católica, que desafortunadamente hoy por estos ataques se va perdiendo, pero uno debería poder entrar a una iglesia, a misa, y por la liturgia reconocer que es católica. Cosa interesante. También reconocemos que la Iglesia Católica es invencible. Jesús mismo lo prometió allá en San Mateo 16, al fundarla sobre la persona de Pedro. El poder del infierno no la derrotará. Invencible. Es estable. Es permanente y durará hasta el fin de los tiempos. No importa que se reduzcan a unas cuantas personas. Dios permanece fiel a su palabra y Él, que es la verdad,
mantendrá esta Santa Iglesia, así sea con el mínimo, hasta el final de los tiempos. Yo de verdad siento mucho por aquellos que no son católicos, por aquellos que no conocen a Jesucristo, por aquellos que, siendo católicos, habiendo nacido aquí, habiendo sido bautizados aquí, recibido los sacramentos, terminan en una secta. Eso es algo realmente triste. La situación es bien diferente para los de afuera. Un verdadero hijo de Dios que ha abrazado la verdadera fe católica es muy diferente a todos aquellos que, guiados por las opiniones humanas, siguen una religión falsa. Pobrecitos de aquellos. No quisiera estar en su lugar cuando llegue el momento del encuentro definitivo con Dios en ese juicio particular. Porque aquellos que se han ido van a tener que dar cuentas de su bautismo y de aquello que no supieron valorar. Que Dios tenga piedad y misericordia de todas aquellas personas que se salen de la verdadera religión, salen de la abundancia y se van a aguantar hambre en otro lugar. Pero nosotros no, mis queridos hermanos. Nosotros estamos donde debemos estar. Y siendo esto así, damos gracias a Dios que nos ha hecho dignos de compartir con los santos en la luz. No descuidemos tan grande salvación, sino que mirando en Jesús, al autor y consumador de nuestra fe, nos mantengamos inconmovibles en nuestra esperanza. Gracias, mis hermanos, por ver este video. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos y querer profundizar más en las enseñanzas de la Iglesia Católica, pues a ella pertenecen todas aquellas cosas que han sido dispuestas por Dios para la evidente credibilidad de la fe cristiana. Gracias por compartir conmigo y yo estoy muy feliz de compartir con todos ustedes estas enseñanzas. Somos poquitos, pero en realidad somos muchos delante de Dios. Gracias por vernos. No te pierdas este camino de iniciación cristiana en el que estamos profundizando en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y nos veremos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.